Dios les bendiga. Voy a invitarles a abrir Romanos capítulo 12, el verso 1. Yo voy a leerlo en la nueva versión internacional. Usted va a seguir la lectura ahí en su Biblia. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice: no se amolden al mundo actual. Voy a volverlo a leer. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hoy es de esos días en los que uno podría pasar del anonimato al desprestigio. De algún modo, uno de los objetivos del Comité de Familia este año es poder tocar durante los cultos de familia temas actuales que están poniendo en riesgo la familia, que están poniendo en riesgo una institución que instituyó Dios, ¿sí? Más allá de lo que se pudiese decir, más allá de lo que uno pudiese conceptuar, qué interesante contrastar esas distintas corrientes de pensamiento que hay en la actualidad y contraponerlas con la verdad bíblica, y a partir de ella seguir manteniendo una postura no sustentada en las corrientes del mundo que lamentablemente aún a nosotros nos han de algún modo minado, sino que pudiésemos seguir creyendo en lo que Dios ha dicho. Así que en esta mañana vamos a hablar de feminismo e ideología de género. Yo sé que no es un tema tan taquillero, factiblemente no terminemos aquí muy emocionados, pero yo sí creo que es importante que podamos entender esto y que podamos tener herramientas. Y para empezar, yo quiero contarle una historia personal. Yo a veces, cuando hablo con los papás de los adolescentes acá en la iglesia, me percato que se parecen mucho a mis papás cuando yo era un adolescente. Yo fui muy inquieto por el conocimiento, digámoslo, y yo pertenecí a una cosa que hoy la veo y yo digo: Dios mío, ¿de dónde tú me sacaste? Yo pertenecía a la Juventud Comunista de Colombia. Y cuando yo era un adolescente estudiante de colegio, y yo fui estudiante de un colegio público en la ciudad de Ocaña, y cuando yo quedé de personero estudiantil, la diferencia que le saqué al segundo eran 1013 votos, no se me olvida. O sea, yo era súper popular y conocido, pero cada vez que yo intentaba hablar con mis papás sobre mis dudas, ellos no tenían argumentos para controvertir lo que yo les decía. Al punto que cuando empecé a llevar libros para leer a mi casa, que no eran de ese tema sino de otro, yo recuerdo que alguna vez mi mamá se despertó en la noche y me vio leyendo un libro que se llama El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, y me dijo que yo qué hacía leyendo eso, y se fue y se lo llevó al presidente de jóvenes de la iglesia en esa época, me lo quitó y me lo decomisó, y se lo llevó, y el hermano le dijo: no, su hijo quién sabe en qué está metido, no, usted no se imagina. Así que a partir de ese día yo no tenía descansos en el colegio, porque para poder leer me tocaba irme a la biblioteca y no podía llevar libros a mi casa. ¿Qué pasa? Que yo a veces escucho hablar a los papás de los adolescentes y seguimos queriendo dar argumentos desde una falsa postura de autoridad. Dios no es un Dios que no razona. Que usted sea factiblemente incapaz de acercarse a la verdad de la palabra de Dios para encontrar los argumentos de lo que usted cree es distinto. Pero Dios, todo lo que ha establecido en su palabra es completamente razonable y es posible de ser explicado y entendido. Nosotros no pensamos lo que pensamos porque a alguien se le ocurrió,
sino porque nosotros creemos dentro de varios principios, uno, en la suficiencia de la palabra de Dios. Nosotros creemos que lo que nosotros creemos, y no estoy siendo redundante, se sustenta en lo que la palabra de Dios dice. Así que la primera cosa a lo que yo quiero llevarlo a pensar es, ¿alguna vez usted se ha preguntado si la Biblia es realmente capaz de ayudarle con sus problemas más profundos? ¿Usted alguna vez ha tenido problemas para saber qué hacer con su vida y ha deseado tener alguna palabra especial del Señor? ¿O alguna vez usted ha pensado que la enseñanza bíblica sobre la sexualidad necesita ser reformada? ¿Usted alguna vez secretamente, sin que nadie lo escuche, usted ha dicho, ojalá pudiésemos quitar este texto de la Biblia para que la gente no se pusiese tan brava conmigo cuando yo le predique la verdad de Dios? La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los atributos de Dios. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos estudiado quién es Dios y hemos dicho que Él es eterno, que Él es omnisciente, que Él es soberano, todopoderoso. Y todas las características podríamos describirlas. Pero en ocasiones cuando le preguntamos a alguien acerca de los atributos de la palabra de Dios, sigue existiendo entre nosotros la duda de si la palabra de Dios es verdad o no. Hay gente que sigue dudando de la veracidad de la palabra de Dios y sigue argumentando como en otras épocas que el papel puede con todo. Mi idea en esta mañana es que podamos, a través de la luz de la palabra de Dios, desmontar muchos conceptos que han minado nuestra cosmovisión del mundo y podamos seguir creyendo en la veracidad, en la autoridad y en la suficiencia de la palabra de Dios. El elemento que constituye el sustrato de nuestra forma de pensamiento no es la tradición. No es lo que opina determinado líder de nuestra organización. El sustrato de lo que nosotros pensamos ha sido, es y debe seguir siendo la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? La autoridad de la palabra de Dios es que nosotros consideramos que la última palabra en cualquier cuestión en la que nosotros nos movamos la tiene la palabra de Dios. Que no valen los conceptos, que no valen sus pensamientos. Nunca debemos permitir, nunca debemos permitir que las enseñanzas de la ciencia, la experiencia humana, los concilios de alguna organización tengan superioridad a la autoridad de la palabra de Dios. Lo otro que tiene la palabra de Dios es suficiencia. La palabra de Dios contiene todo lo necesario para el conocimiento de la salvación y la vida piadosa. Nosotros no necesitamos una revelación del último tiempo. Todo lo que Dios quería decirnos lo dejó plasmado en este libro precioso que es la Biblia. Así que la palabra de Dios es más que suficiente para el presente. La palabra de Dios es más que suficiente para el presente. Y es que la palabra de Dios es perfecta. La escritura es suficientemente clara como para hacernos responsables de llevar a cabo nuestras responsabilidades ante Dios y que posteriormente no nos justifiquemos acerca del desconocimiento que teníamos de esta. Nosotros no necesitamos añadirle nada a la palabra de Dios para enfrentar los desafíos del presente. La palabra de Dios tiene principios que guían nuestras conductas en medio de un mundo que cambia. En medio de un mundo que tiene una capacidad de ser demasiado líquido y se escapa entre las manos, nosotros seguimos creyendo en la inmutabilidad de nuestro Dios. Jesucristo es el mismo ayer.
Jesucristo es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Así que si usted cree que la palabra de Dios es la autoridad suprema frente a esas realidades, qué bueno que empecemos a desmontar nuestros conceptos y le preguntemos a la palabra de Dios cuál es su percepción acerca de la realidad. Lo primero que yo debo decir en esta mañana es que los hombres y las mujeres somos iguales en valor y en dignidad. Los hombres y las mujeres somos iguales en valor y en dignidad. En la primera página de nuestra Biblia nosotros leemos que tanto los hombres como las mujeres fueron hechas o fuimos hechos a la imagen de Dios. De hecho, el primer versículo que nos dice que Dios creó a los seres humanos también nos dice que tanto hombres como mujeres están a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego dice: varón y hembra los creó. Estar a la imagen de Dios es un privilegio increíble. Significa ser como Dios y representar a Dios. Ninguna otra criatura en el universo, ninguna, ni en los cielos, ni en ninguna otra órbita, es equiparable con nosotros. Porque de ninguno se dice que fue hecho a la imagen de Dios, pero la palabra de Dios, que es la autoridad suprema, nos dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que los hombres están más a la imagen de Dios que las mujeres. La Biblia así corrige, escuche bien, corrige los errores. Y voy a cuidar cada una de mis palabras: errores de la dominación masculina y superioridad masculina que han surgido como resultado del pecado, porque así no lo estableció Dios. Así que quien a usted le diga que el cristianismo es machista, tiene un enfoque errado de la verdad de Dios. Porque Dios nos hizo iguales tanto a hombres como mujeres en dignidad y valor. Donde se piensa que los hombres son mejores que las mujeres, donde los esposos actúen como dictadores egoístas, donde las esposas tienen prohibiciones, justo allí es que es necesario llegar con la verdad del evangelio para esclarecer lo que la gente piensa acerca de lo que Dios dice. Sin embargo, yo pudiese decir algo más. Donde ocurren estas cosas, nosotros debemos proclamar con más ahínco la verdad de Dios. Si los hombres y las mujeres están igualmente a la imagen de Dios, entonces somos igualmente importantes y valiosos para Dios. Tenemos el mismo valor ante Él por toda la eternidad, porque así es como fuimos creados. Todos nosotros debemos excluir ese sentido de superioridad o de orgullo, pero también el de inferioridad que algunos tienen, y vernos a la imagen que Dios nos dio. A diferencia de muchas culturas no cristianas, nadie debe sentirse orgulloso o superior por condición de sexo. Estoy utilizando términos precisos para que no me malentienda. Mire lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, que Dios no hace exclusión de este tipo como algunos suponen, donde tanto hombres como mujeres son bautizados en el nombre de Jesucristo y se constituyen en parte del cuerpo de Cristo. Dice Hechos 2:41, así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y donde tanto hombres como mujeres reciben dones espirituales para ser usados en favor del crecimiento de la iglesia. Somos iguales en dignidad y somos iguales en valor porque fuimos creados por Dios y Dios murió por todos. Dios murió por todos. Pero somos diferentes y complementarios. Eso es distinto. En dignidad y valor somos iguales. Pero claro que sí somos diferentes los hombres a las mujeres. Si usted me lo pregunta a mí, somos distintos desde lo anatómico, desde lo embriológico, desde lo endocrinológico, de las hormonas y las glándulas. Somos distintos desde nuestra neurofisiología, somos distintos. Pero si nosotros creemos que no somos el fruto del azar, que no somos el fruto de la evolución, nosotros somos entonces conscientes de lo que nosotros somos es porque Dios quiso que así lo fuésemos. Así que si usted hoy es un hombre, siéntase agradecido con Dios porque fue Dios el que lo hizo hombre. Y si usted es mujer, siéntase agradecido con Dios porque Dios le hizo mujer. Aleluya. A las 6 semanas de gestación surge la diferenciación sexual. Y desde ahí, cada célula de nuestro cuerpo dice que somos. El mundo ha ido virando de conceptos. Antes, sexo y género era lo mismo, ¿cierto? Sexo es que Dios nos hizo varón y hembra. Ahora género se dice que es una construcción social, como yo me autopercibo. La ONU ha aceptado 33 géneros, pero Facebook tiene más de 70. Es decir, que ahora existe una discordancia entre lo que tú eres y lo que tú supones ser. Una cosa es la identidad de género, que es como me identifico, y otra muy distinta es la ideología, que es una corriente de pensamiento que busca establecer dentro del constructo social el hecho de que tú puedes autopercibirte como quieras. Si no, termina siendo un tipo digno de ser llevado al siglo pasado porque tú eres bastante retrógrado y no aceptas que la gente sea lo que quiera ser. Más allá, y aquí quiero ser franco, más allá de lo que nosotros podamos suponer, hermano, nosotros sí tenemos que dar una lucha por la defensa de la fe y de lo que Dios ha dicho. Más allá de querer pasar como personas amables que encajan en el mundo, nosotros debemos reconocer que en el mundo padeceremos aflicción por lo que nosotros creemos, por la verdad que nosotros creemos. Y estamos siendo empujados hacia allá, hacia aceptar todo lo legal como moral. Y eso no es verdad. Hay cosas que aunque sean legales, no son morales. Están en contra de los principios que Dios ha establecido. Así que de lo primero que quiero mencionar acerca del feminismo, todavía no he empezado. Así que aquí vamos a irnos a no, mentiras, yo voy a ir ahondando rápido. Yo quiero hacer 2 aclaraciones previas. La primera es que no estamos abordando este tema como activistas políticos. No estamos aquí como analistas culturales, sino como pastores que estamos llamados a enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. De manera que esta exposición no pretende ser una charla sociológica o cultural, sino más bien una exposición de las escrituras
con el propósito de equipar a la iglesia para defender. Eso dice Pedro, que debemos presentar defensa. Eso no es un invento mío, eso es bíblico, hermano. Defensa de la verdad de Dios revelada en su palabra. Los cristianos no debemos tratar de encajar con las corrientes del mundo. Hermano, usted me va a disculpar, pero usted no tiene que encajar en el pensamiento de la gente. La gente tiene que darse cuenta de eso que dice la palabra de Dios, y es que usted es sal y es luz. Y una luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone justo, bien alto, para que alumbre la oscuridad que hay a su alrededor. Nosotros debemos dejarnos transformar, es por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos dejarnos transformar por la verdad de Dios. Así que no estamos en este púlpito para hacer proselitismo, estamos para predicar la verdad de Dios. Y lo segundo que debo decir a modo personal es que nosotros sí simpatizamos, o yo personalmente simpatizo con algunas críticas del movimiento feminista cuando levanta la voz en contra de las actitudes machistas de aquellos que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto que pueden usar o del que pueden abusar. Como cristianos nosotros debemos pararnos al lado de la defensa de la dignidad y del valor de la mujer. Así que entre cristianos no es aceptable el maltrato a la mujer, hermano. Entre los cristianos no es aceptable el maltrato a la mujer. Si usted maltrata a su esposa, usted no es cristiano, discúlpeme. Si usted alguna vez ha utilizado palabras que denigren a su esposa, a su hija, a su hermana, usted no ha entendido qué es ser cristiano. Pero no es posible que algunos de nosotros que nos autodenominamos cristianos, porque digo auto, ese es su autoconcepto, pero a la verdad de la palabra no es. En ocasiones, yo no olvido esta escena que yo viví. Yo era médico rural en el puesto de salud de mi pueblo. Y el 31 de diciembre hacían los nombramientos y nombraron al líder de misiones local. Haga cuentas que el 6 de enero en la madrugada me despierta la jefe de enfermeras y me dice: doctor, llegó una paciente. Y yo le digo: uy, a esta hora, Dios. Cuando yo salgo, en mi pueblo hace un calor horrible. Cuando yo salgo hay una persona con un gorro, con unas gafas, con una bufanda, con una chaqueta. Está ahí sentada en la silla del consultorio. Yo paso y digo: buenos días. Cuando me dice buenos días, doctor, y se empieza a quitar el gorro, las gafas y la bufanda, y me dice: mire lo que me hizo su líder de misiones. La había golpeado como a matarla. Y ese no es un caso aislado, hermanos. Lamentablemente entre nosotros, por esa cultura que creció con algunos de nosotros, el concepto de la superioridad está presente en todos. Hermanos, permitamos que la verdad de Dios transforme nuestro entendimiento y nuestra conducta, y podamos ser lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios establece que el trato que nosotros le debemos dar a la mujer es como a vaso más frágil, y que debemos amarla como Cristo. Oiga, le pusieron el umbral bien alto, como Cristo amó a la iglesia. Así que pregúntese si el trato que usted le está dando a su mamá, a su hermana, a su esposa, a su hija, es equivalente con estos principios que Dios ha establecido, que no me los estoy inventando yo ni me estoy poniendo de un lado, estoy diciéndole la verdad del evangelio. Debo decir que con eso sí, pero hay otros aspectos con los que claramente nosotros no comulgamos. Uno no podría
poner en una sola bolsa los movimientos feministas en la historia de la humanidad. Hay sociólogos de este lado del mundo que hablan de 3 olas del feminismo. Del otro lado del mundo hay quienes hablan de solo 2. La primera ola del feminismo en Estados Unidos, por ejemplo, tuvo mucho que ver con las iglesias cristianas. No con nuestra creencia de la unicidad, pero sí con iglesias cristianas. La primera ola del feminismo se denominó el sufragismo y fue el otorgar los mismos derechos de los hombres a las mujeres en relación con la posibilidad de ser educadas, porque antes no se les permitía ser educadas. Lo segundo, el derecho al voto. Y tercero, a una cosa que suena casi que como al racismo, la emancipación, la posibilidad de la autodeterminación, la posibilidad de que la mujer pudiese acceder a tener su propio trabajo, a generar sus recursos y a tener de algún modo una libertad. Los 3 países más característicos de esas olas son Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y a eso yo creo que todos estamos de acuerdo en esta mañana que ha sido valiosa la posibilidad de que en nuestro país las mujeres puedan votar, las mujeres puedan ir a una universidad, las mujeres puedan tener un trabajo. Pero luego se vino la época del mayo del 68 en Francia, que algunos habrán leído de eso. Y ahí surge lo que algunos llaman la segunda ola, y en Latinoamérica hay unos que dicen que hay otra tercera ola, pero esa ola estuvo marcada por unos conceptos que ya no buscaban la igualdad, sino que era un concepto que buscaba eliminar de tajo, permítame decirlo así, todos los principios que Dios había establecido. La autora de todo esto se llama Simone de Beauvoir, que algunos habrán escuchado de ella. Y ella planteaba una cosa, y era que la mujer no nace, la mujer se hace. Es decir, que era una construcción social. Y a partir de ahí entonces empezaron unos rollos que usted no se imagine. Yo cuando le decía a Evelyn de esto, yo le decía, puedo bajar del anonimato al desprestigio, porque habrán cosas que han calado en nosotros, pero que nosotros no vemos desde el principio hacia dónde apuntan. Y permítame explicárselo un poco. Resulta que algunos movimientos feministas reniegan del hecho de ser mujer y de tener la capacidad reproductiva, por ejemplo. Reniegan del hecho de que la biología, según su concepto y no Dios, les haya dado a ellas casi que la obligación de tener que llevar durante 9 meses un bebé. Entonces, para aceptarlo, porque lo denominan patriarcado también, entonces ocurre un siguiente elemento: como está el disfrute de la actividad sexual y del placer, se debe aprobar el aborto como el mecanismo que elimine la responsabilidad de la mujer de tener que llevar a su hijo durante 9 meses y luego criarlo. Pero si decide tenerlo, debe ser el mismo Estado el que provea los mecanismos para salvaguardar ese bebé, pero ella tiene que anular esa responsabilidad. Segundo, si usted se fija, estos son datos, estos no son invenciones mías. La mayoría de las mujeres, porque hablaremos ahora de los cambios en eso, la mayoría de las mujeres que pertenecen a grupos feministas, la mayoría, es decir, es un dato, no son todas, son lesbianas, y usted se preguntará por qué. Por aminorar la posibilidad, estos son datos de sociólogos, eliminar la posibilidad de llegar a la procreación. Entonces el matrimonio y las relaciones heterosexuales también se convierten en un concepto del patriarcado. Y yo sé que si hay niños a usted le va a parecer loco esto, pero en España la ministra de género, la viceministra que trabaja con Irene Montero, no sé si han escuchado hablar de Irene Montero, pero es muy sonada, dijo que, por ejemplo, que el hecho de que una mujer decidiera tener satisfacción con la actividad sexual heterosexual, es decir, con un hombre, era apoyar el patriarcado, que debería autosatisfacerse, y con eso se eliminaba el patriarcado. Pero resulta que para poder cambiar ese concepto, entonces debemos admitir
que el matrimonio no es como Dios lo estableció, sino que usted puede tener matrimonio con quien quiera. Pero ahora viene algo peor. La única forma, escuche bien, la única forma de seguir manteniendo los principios que durante tanto tiempo han salvaguardado la verdad de Dios ha sido como le escribe Pablo a Timoteo: lo que primero aprendió de su abuela Loida y luego de su madre Eunice, que es lo mismo que habla el Antiguo Testamento acerca de las formas de enseñanza que instauró el Señor, acerca de la repetición constante al interior de la familia de los principios bíblicos. Entonces resulta que la única forma de cambiar eso que se denomina patriarcado es cambiar la educación de las futuras generaciones. Entonces, ¿qué hacemos? No son los padres los que tienen derecho a formar a los hijos, es el Estado. Y usted recuerda la conmoción en Colombia cuando Gina Parodi, siendo ministra de Educación, estaba promoviendo que al interior de los colegios se diera un tipo de educación sexual bastante abierta, donde los niños tuviesen la libertad de decidir. Eso no es un error conceptual, eso es planeado. La idea es que las futuras generaciones no tengan la posibilidad de ser bien formados por los padres, y en consecuencia entonces se cambie todo el principio de la sociedad. Cada 20 a 30 años hay una generación. Entonces, si cambiamos el sistema educativo, podemos tener una nueva generación que piense distinto. Usted se ha escuchado el texto cuando termina el Éxodo, dice, perdón, el Génesis: y se levantó una generación que ¿qué? O sea que no es un error conceptual. Y fíjese que a partir de eso entonces se aprueban cosas. Y por eso yo le digo, tal vez usted sienta que yo le estoy hablando como de una mezcla de cosas. No, yo le estoy hablando es del efecto dominó. Es decir, aprobamos una cosa y ahí en adelante tenemos que hacer una seguidilla de cosas para que todo eso se dé. Usted sí sabía que en países como España está aprobado el cambio de género a partir de los 12, 14 años. ¿Sí sabía usted eso? Y fíjese lo discordante de esto, de este argumento. Resulta que yo que soy médico, yo me encuentro a una persona en el consultorio y esa persona llega y me dice: doctor, yo creo que estoy muy mal. Y yo le digo: ¿por qué? Entonces me dice: doctor, estoy muy flaco, míreme. Entonces cuando yo lo llevo, yo lo peso, lo tallo y me doy cuenta que tiene una cosa que se llama el índice de masa corporal, la relación entre el peso y la talla muy alta. Entonces a mí me da un dato: él es obeso y tiene obesidad mórbida. Pero resulta que aunque yo lo veo y hay datos que dicen que él tiene obesidad, él dice: no, doctor, yo estoy re flaco, mire. Es más, como y yo me introduzco el dedo y vomito, porque yo me veo al espejo y estoy muy gordo. O sea que tiene un problema de autopercepción. Si él llega, yo le voy a decir: no, toca que vayas al psiquiatra. Tú vas a mandar al psiquiatra porque tú tienes un trastorno. Pero resulta que si llega un adulto y yo lo veo y tiene anatomía de hombre, tiene aparato reproductor de hombre, tiene estructuras internas que dicen que es hombre, pero él se autopercibe mujer, yo lo tengo que mandar a un cirujano para que le ampute su miembro viril y le construya. Eso parece chiste, pero es la realidad a la que usted se enfrenta, hermano. Es la realidad que sus hijos van a vivir todo el tiempo. Fíjese algo, yo escuchaba al pastor Daniel Hermida y él decía que su hija, que tiene como 3 años, va a entrar al colegio, y entonces empezaron a buscar colegio para el próximo año. Y él siempre les hace una pregunta, dice él en su predicación, que ha ido a varios, y la pregunta que él hace es: ¿ustedes qué piensan de la ideología de género? Hermano, y le digo una cosa, el problema es que usted no va a poder aislarse. El problema es que usted no va a poder irse a determinado lugar y usted formar a su hijo. No, hermano. Usted va a tener que interrelacionarse con personas que creen esto, y esto es contrario a lo que usted cree y a lo que dice la palabra de Dios. Así que el trabajo no va a hacer que la formalidad de la educación primaria o secundaria le dé principios a su hijo. Hermano, olvídese. Olvídese de que a usted, a su hijo, se lo van a formar bien, y deje de estar soñando que solo con lo que le damos aquí en el templo, en un par de horas de lo que constituye toda una semana,
usted le va a entregar principios a su hijo. Es hora de apersonarse de la educación de su hijo. Es hora de que usted dedique tiempo a sus hijos. Yo sí le agradezco a Dios eso, que mi mamá tuvo la oportunidad. Yo no aprendí a leer en la escuela, mi mamá me enseñó a leer a mí con una Biblia. Y a mí me emociona saber esto. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá no hizo sino hasta quinto primaria. Oiga, pero hizo un trabajo. Hizo un trabajo. Y a veces, esto lo cuento aquí, ella a veces me llama, ¿no? Me dice, imagínate que vino tal persona y me hizo una pregunta de la Biblia y no supe responder. Y yo le dije, ma, tranquila, mire, es esto. Dice, vos sí sabés. Yo le digo, yo no sé nada. Yo creo que todo lo que yo hoy puedo ser se lo debo a unos papás, a los que Dios un día se los encontró, a uno borracho y a una que tampoco tenía una buena estructura formativa, pero que aceptaron que la verdad de Dios era transformadora y dedicaron la mayor cantidad de su tiempo a formar a sus hijos. Hermano, la inversión más importante que usted tiene es su familia. No es el dinero, hermano. No crea usted que yo estoy aquí haciendo consuelo de pobre. No, hermano, yo ganaba muy buen dinero, créamelo. Oiga, pero yo no podría comprar el valor que tiene la verdad transformadora del evangelio en la vida de un individuo. No permita que sus hijos sean ideologizados. No permita que sus hijos sean dañados por corrientes de pensamiento que son contrarias a la verdad de Dios. Tal vez a nosotros ya no nos tiran piedra, ya no nos asesinan, pero nuestros principios de algún modo han sido arrinconados y todo el tiempo le permitimos a las redes sociales, al cine, a la música, de que nutra el pensamiento de sus hijos. Yo lamento a veces pensar en personas cercanas a mí que hoy no están. Oiga, pero qué bueno que hoy usted se llene de la verdad de la palabra de Dios y no permita, se lo ruego en esta mañana, no permita usted que el mundo sea el que lo transforme a usted y a su familia. Qué bueno que usted hoy se llene de herramientas de la veracidad de la palabra de Dios para que usted con contundencia enseñe a sus hijos que no hay más de dos géneros, que no hay más de dos sexos. Usted debe ser contundente y enseñar que la Biblia dice que Dios creó a varón y a hembra. Eso es una verdad de la palabra de Dios. Dios nos creó, hermano. La mayor influencia de Simone de Beauvoir fue hecha por el tipo con el que ella compartía, que es el padre del existencialismo. Y si alguna vez usted cree leer de Jean-Paul Sartre, allá usted lee después. Pero entonces él cambiaba por completo y entonces los individuos no tienen ningún propósito en el mundo, no tienen ningún sentido. Usted va a hacer con su vida lo que usted quiera y eso es su existencia. Nosotros no creemos así, hermano. Nosotros creemos, como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas.
Es decir, que nuestro concepto no es existencialista, es creacionista. Nosotros creemos que existe una mente superior detrás de la creación de nuestro ser y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. No podremos estar de acuerdo con eso, hermano. ¿Usted sabía que entre nosotros hay movimientos que buscan apoyar el aborto? Hermano, y no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de la iglesia pentecostal, o sea, gente que promulga el aborto como una forma. El hermano Carlos recuerda también, aquí hubo un congreso de jóvenes nacional y nosotros vimos entrar un chico que tenía las uñas todas pintadas con los colores del lobby gay. Tenía unas manillas del lobby gay y era nuestro hermano. Guiño, guiño, dijo Homero. Mire, hermano, yo sí creo que es momento de que usted, tal vez si tiene un desconocimiento, uno, se acerque a Dios y le pida sabiduría de lo alto para formar a sus hijos. Hermano, yo en serio, yo cuando veo de pronto a veces, o recuerdo un poco lo de mi mamá, factiblemente ella no sabía todas las respuestas, pero era demasiado coherente. Demasiado coherente. Lo que ella decía creer era lo que usted le ve hacer. Terrible cuando usted intenta hablar con un adolescente de esta iglesia, de esta, hermano, de esta. Y usted busca transmitirle una verdad de Dios y él le dice, pero mi papá no es así, Darwin. Mi mamá tampoco es así. Hermanos, son sus hijos. Son sus hijos los que requieren un verdadero ejemplo de vida cristiana. Son sus hijos quienes lo ven a usted como el émulo al cual ellos van a seguir. Hijo, fíjate bien para que sigas mis pasos. No, papá, fíjate bien donde tú pisas, porque yo voy siguiendo tus pisadas. Nosotros hoy día necesitamos estar convencidos de que la autoridad de la palabra de Dios sigue siendo relevante en nuestro tiempo. Y hermano, y si se llega un momento, porque puede llegar, ¿sí sabía usted? En Colombia todavía existe en la medicina la objeción de conciencia, pero en otros lugares no. Usted tiene que hacer lo que dicta el Estado. ¿Usted se imagina el día que por sus creencias usted pueda ser llevado a la cárcel? ¿O a usted no lo han tratado de transfófobo, no sé cómo se dirá eso, homófobo? Hermano, créalo. Créalo, nosotros no estamos en la sociedad del siglo pasado, el tiempo cambió. Lo único que no ha cambiado es la verdad de Dios y el Dios de la verdad. Ese sí no ha cambiado, pero el mundo, hermano, el mundo cambió hace rato. El mundo cambió hace rato. Y entre nosotros, usted sí sabe que está haciendo carrera para sacar el incesto dentro de los delitos en Colombia. ¿Sí sabía? O hay que hacer como Karl Barth, el teólogo bautista. Él decía que un verdadero cristiano debe tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Es decir, usted debe entender cómo es que está funcionando el mundo. Usted debe saber qué es lo que ocurre, cómo son los sistemas educativos en Colombia. ¿Qué le enseñan a su hijo en educación sexual en el colegio? ¿Usted sí sabe que los están ideologizando o no sabía? Así que, hermano, mi invitación en esta mañana es a que podamos hacernos al lado del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Roma y volver personal esto que él les escribe y cambiarle un poco el sentido. Y decir, nosotros no nos vamos a amoldar al mundo actual. Nosotros no nos vamos a amoldar al mundo actual, sino que vamos a ser transformados
mediante la renovación de nuestra mente. Y así, transformados por la renovación de nuestra mente, podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo voy a invitar al grupo de alabanza y vamos a exaltar a Dios en esta mañana. Voy a invitarle a que esté en pie. Aleluya. Ahí donde usted está, va a orar por su familia, hermano. Hermano, lo más valioso que a usted Dios le ha dado después de su salvación es su familia. Créalo, es su familia. Ámela. Ámelos mucho. Y demuéstreles su amor, llevándoles a la verdad de Dios. Instrúyalos. Aproveche cada minuto. A mi mamá un día le dijeron, cuando yo me iba a ir a la universidad, que yo me iba a perder. Y ella le respondió algo contundente a la persona que le dijo que yo me iba a perder en la universidad. Le dijo: es imposible, porque yo me he gastado todos estos años formando a Darwin, así que allá no se va a perder. Efectivamente no me perdí, hermano. Yo sí que le debo a Dios. Créamelo, a mí hay cosas que me emocionan mucho, pero como saber que a Dios le plació darme los papás que me dio, uy, a mí eso me enternece el alma. ¿Qué papás? Pero solo son el resultado de dos personas que humildemente aceptaron que la verdad del evangelio transformara sus vidas. Tal vez no son los que más saben, pero en mis noches de enfermedad, mi mamá se acercaba y oraba por mí. Hijo, el Dios en el que hemos creído te va a sanar. Que tal vez cuando yo me equivocaba, porque me equivoqué mucho, se acercaba y me enseñaba a partir de lo que la palabra de Dios dice, porque yo no podía hacer lo que otros hacían. Usted no imagina lo que usted puede lograr en la vida de sus hijos si se dispone. Sus hijos lo necesitan. Necesitan de su tiempo, de su coherencia, de su integridad. De que usted le permita a Dios que sea Él el que guíe sus palabras. Oh, eterno Dios, gracias. Oh, gracias, Cristo, gracias. Gracias por haberme regalado los papás que me regalaste. Gracias por haberles salvado y haberme salvado a mí, Señor Jesús. Gracias por haber cambiado mi vida al cambiar la de ellos. Gracias por darle sabiduría, entendimiento. Oh Dios, que en esta mañana la vida de cada uno de los padres y los que alguna vez lo vamos a hacer, Señor, sean guiadas por ti. Oh Dios, transforma la vida de mis hermanos. Dales herramientas, Señor, sabiduría de lo alto, conocimiento de ti, Señor. Dios del cielo, gracias. No des un paso atrás, cuida tu salvación. De Cristo no te apartes, retén su bendición. Hermano, no lo ves, que está ya por llegar
Jesús el Rey que viene, su iglesia a levantar. Jesús el Rey que viene, su iglesia a levantar.